Bueno, mi pregunta es cómo podría responder a la acusación de que muchas veces en una de las cartas paulinas, Pablo mencionaba que las mujeres no deben de hablar no se les debería permitir hablar en público o ceder la palabra. No recuerdo ahorita exactamente la cita, pero es uno bastante utilizado. Sí, a ver, acá hay que entender una cuestión de orden, ¿no? Cuando San Pablo habla a este respecto, se está refiriendo a la organización de la iglesia y al ministerio de la predicación. Y en la iglesia, quienes se encargan del ministerio de la predicación, de modo formal, son los presbíteros. Entonces, en tanto el presbítero está hablando, en tanto el sacerdote está hablando, la congregación debe guardar silencio en primer lugar, hombres o mujeres. Y el ministerio específico de la predicación se ha destinado para los sacerdotes. ¿Y por qué el sacerdote es hombre? ¿Por un asunto de discriminación de la mujer? No, es que lo que sucede es que el sacerdote específicamente eligió varones. Eligió varones. Y noten que Jesús no tenía ningún problema con romper contra los prejuicios de su época. Por ejemplo, estar cerca de una mujer adúltera, ¿no? Perdonar a una mujer adúltera o dejar que una prostituta le lave los pies con sus lágrimas y sus pelos, en la concepción judía era impensable, porque se consideraba una prostituta como una mujer impura. Y en tanto la mujer impura tocaba a Jesús, lo hacía impuro. Entonces, esos eran los prejuicios de esa época, y Jesús no tuvo ningún problema con romper contra esos prejuicios. Entonces, cuando a Jesús le daba la gana, él rompía con los prejuicios sociales. Y ese Jesús que no tenía problema con romper con los prejuicios sociales, aún así eligió 12 varones para hacer el cuerpo de los apóstoles, que es la base, ¿no?, sacerdotal, en tanto ellos son sacerdotes preeminentes, obispos, sobre la que se construye la iglesia. Ahora bien, el sacerdote en persona Christi representa a Cristo, que es varón y eligió varones. En el caso de la mujer, tiene también su lugar y ministerio en la iglesia. A ver, pensemos lo siguiente. Yo no tengo la forma de representar propiamente a la Virgen María. O sea, la Virgen María era mujer. ¿Y acaso se puede decir que se me está discriminando porque a mí no se me deja representar a la Virgen María? ¿Porque yo soy hombre y la Virgen María es mujer? No. Entonces hay que entender que las cosas tienen un orden, ¿no? Y también un orden dentro de la predicación y los ministerios en la iglesia. Además, pensemos lo siguiente. ¿Cuál es la mera criatura a la cual se le da el mayor lugar en toda la fe católica? A una mujer, a la Virgen María. Porque en el caso de Jesucristo, Jesucristo no es mera criatura. O sea, Jesucristo tiene su naturaleza humana indisolublemente unido por la unión hipostática con su naturaleza divina. Entonces, el ser humano, exclusivamente ser humano, que tiene el máximo rango, que tiene el máximo reconocimiento en la Iglesia Católica es la Virgen María. Se la pone incluso por encima de los ángeles. ¿De qué interesa en estos términos que vamos? Que los sacerdotes sean varones, que los obispos sean varones, que el papa sea varón. Si al final de cuentas María está por encima de todos ellos y encima de todos los santos. Entonces, María, siendo pura criatura, se le ha asignado el máximo lugar. Entonces, cuando nosotros entendemos la visión cristiana en su conjunto y entendemos también lo siguiente, el ministerio del sacerdocio que nosotros podamos decir de acuerdo a nuestras preferencias. La iglesia recibe un depósito de fe. El depósito de fe establece ciertas cosas. Así, por ejemplo, Jesucristo específicamente eligió varones. Y como dijo, Jesucristo tenía mujeres cerca y había mujeres discípulas muy cercanas. Y a ninguna le eligió como apóstol. No se le eligió para tal tipo de ministerio. Y esto es algo que tiene que ser respetado. O sea, la iglesia no puede hacer lo que le dé la gana conforme a las corrientes políticas, ni a lo que
al conjunto de gente se le ocurra votar o estar a favor o en contra. La iglesia tiene que conservar el depósito que nos dejó Cristo. Y parte de ese depósito es que le eligió puros apóstoles varones. Eso es lo que hay que considerar. ¿Más preguntas? Okay. Muchísimas gracias. Es 1 Corintios 14, 33 al 35, nada más por poner el punto. Gracias. A ver, luego me preguntan, respecto al Génesis 3:16, se le condena a la mujer a ser dominada por el hombre. ¿En qué sentido debe entenderse ese dominada? A ver, acá tenemos que ir a contextos específicos. Lo que entendemos en primera instancia es una cuestión de condena. O sea, no es la voluntad original de Dios esto. Demostración de esto lo pueden encontrar, por ejemplo, en Mateo capítulo 19. A Jesús le preguntan sobre la cuestión del divorcio. Y entonces Jesús dice, porque la ley de Moisés permitía el divorcio. Jesús dice, bueno, es cierto, sí, la ley de Moisés les permite o les permitía dar una carta de divorcio a sus esposas y repudiarlas. Sin embargo, esa no fue la voluntad original de Dios, sino que él hizo al hombre y a la mujer, y lo que ha unido Dios, para que fueran una sola carne, y lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Entonces, aunque eventualmente se permite el divorcio, Jesús dice que es por la dureza de corazón de los hombres. ¿Ok? Entonces, no es la voluntad original de Dios. Ahora bien, cuando se habla de la situación de la mujer como estando sometida por el hombre o que el hombre se le enseñoreará, ¿qué es lo que sucede? Miren, acá lo que está diciendo Dios es simplemente una circunstancia que se va a dar en virtud de que los seres humanos han dejado la armonía para con él. Fíjense cómo en el paraíso, en ningún momento se trata de que Adán deba abusar de Eva y que Eva deba ser una especie de esclava servil para Adán. No. Entonces eso muestra de que el plan original de Dios no es esa situación para la mujer. Entonces, ¿qué pasa con el pecado original? Miren lo siguiente. En el estado de integridad, en el estado en que no hay pecado original, el hombre está unido con Dios. Y al estar unido con Dios, esa unión de amor lo lleva a amar a su prójimo. ¿Y quién es el prójimo de Adán? Eva. Entonces, ese Adán que está en comunión con Dios va a tratar a Eva con cariño. La va a amar, la va a cuidar. No va a ser una enseñorear de someter y golpear y maltratar, sino va a ser de cuidar, de amar, de proteger. Ese es el plan original de Dios. Ahora bien, ¿qué es el pecado original? Que el hombre rompe con Dios. Y cuando el hombre rompe con Dios, maltrata a la mujer. Y quiero que esta frase les quede grabada. Cuando el hombre rompe con Dios, maltrata a la mujer. En consecuencia, la mejor forma de evitar el maltrato a la mujer es que seamos verdaderamente hombres de Dios. Porque el que es hombre de Dios actúa conforme a Dios. Y Dios es amor, 1 Juan 4:8. El que es hombre de Dios y está en Cristo va a tratar a la esposa así como Cristo trató a la iglesia, con ese amor tierno y sacrificado. O sea, hasta se va a sacrificar por la esposa, la va a servir. Ese es el contexto cristiano. Entonces, para entender Génesis 3:16, vuelvo, miren. ¿Qué pasó cuando el hombre comete el pecado original? ¿Qué hace Adán? Adán deja de ser un macho verdaderamente como Dios manda. ¿Saben qué hace Adán? Cuando Dios les pide cuentas, Adán, en lugar de asumir su propia responsabilidad como macho que debería ser, lo que hace es culpar a Dios porque rompió su relación con Dios y culpar a la mujer porque al romper tu relación con Dios, rompes la relación de amor para con el prójimo. ¿Y qué dice Adán? Adán en el libro de Génesis dice, Señor, oh Dios, esa mujer que tú me diste me hizo pecar. Entonces, nótense cómo el desprecio a la mujer y el desprecio a Dios, porque ya no es mi esposa, mi mujer, sino dice, esa mujer que tú, Dios, me diste. O sea, la culpa es de ella y la culpa es tuya, Dios, porque tú me diste esa mujer que me llevó al pecado. Entonces, la idea de que el pecado original es culpa de la mujer no es una idea de Dios. Es la idea de Adán, del hombre caído en pecado. En cambio, el hombre reparado por la gracia cuida de la mujer. Ahora bien,
si Adán, al romper su relación con Dios, deja de estar en una relación de amor para con Eva, ¿qué va a suceder? Esto no es una cuestión de ideologías, esto es un hecho biológico. En términos promedios y generales, los varones tienen más masa muscular o más masa corporal que las mujeres. En términos promedio, o sea, si planteamos una lucha física, siempre va a haber excepciones, pero en términos promedio, el varón físicamente va a someter a la mujer. Entonces, un varón conforme a Dios, en unión con Dios, como estaba Adán en el paraíso, no haría eso. No golpearía a la mujer y la sometería. Pero el varón, que ya de luego el pecado original, que rompe con Dios, va a caer en eso. Entonces lo que hace Dios es básicamente informarle a la mujer la consecuencia que va a traer para ella, en su relación con el hombre, el hecho de que se haya caído en pecado. Que ahora el hombre ya va a utilizar su fuerza bruta, porque no está iluminado por el estado de integridad de Dios. Entonces ya se dan cuenta cómo cuando estos textos se entienden en todo su conjunto, nos hablan más bien de la dignidad de la mujer y de también cómo los hombres debemos cuidar amorosamente de las mujeres. A ver, ¿qué más me preguntan? Dante Urbina, ¿tú personalmente consideras que le hace falta más representación de la mujer en la iglesia? Yo tomo aquí lo que decía Fray Nelson. Fray Nelson Medina, este gran predicador católico, hace la distinción entre tener poder y tener visibilidad. Nosotros muchas veces entendemos el poder en términos de visibilidad. El que tiene poder es el que tiene el cargo, el que es visible. Pero quien de verdad razona se da cuenta que no. Quien tiene de verdad el poder muchas veces es alguien que está detrás del que es visible. Por ejemplo, tienes un presidente y muchas veces resulta que quien más está influyendo en el presidente es la mujer. Entonces, quien tiene más poder no es el visible del presidente, sino la esposa que está detrás invisible. Asimismo, tienes a grandes presidentes, pero detrás hay poderosas empresas privadas y tú no las ves, pero esas son las que tienen el poder. No el poder político visible, sino el poder económico invisible. Entonces, cuando se pregunta sobre la cuestión de, oye, hay que darle más poder y representatividad a la mujer en la iglesia, Fray Nelson dice, oye, pero hay que entender el poder en términos no necesariamente de visibilidad. Y a ver, ¿quién ha sido reconocida como la más grande santa del siglo XX? Una mujer, Santa Teresita del Niño Jesús. Luego, ¿quién es la persona santa que viene más a la mente de la gente en mayoría cuando se habla de los santos del siglo XX? La Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta tiene un poder extremadamente más grande que la gran mayoría de sacerdotes, sin necesidad de ser ella sacerdote. Por favor, si vamos a hablar de la iglesia, dejemos de hablar en clave política de poder de izquierda, derecha, cargos, puestos, representación, cantidad de escaños que tienen, así como si fuera un parlamento. No, el poder en la iglesia es para servir. Y en ese sentido, la Madre Teresa es una mujer sumamente poderosa. Santa Teresita de Niño Jesús es una mujer que nunca salió del convento. Y ella tenía el sueño de ser misionera, pero no salió del convento y rezaba por las misiones. Y ella ha sido nombrada patrona de las misiones. Y si somos verdaderamente católicos y creemos en la fuerza espiritual de la oración y de la comunión de los santos, entonces podemos decir que más poder que cualquier misionero que sea muy famoso, o cualquier Dante Urbina que dé varias conferencias, el verdadero poder detrás es, por supuesto, siempre Dios primero, pero también, porque Dios lo dispone, la intercesión de una mujercita pequeña como Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces, cuando entendemos el poder desde una perspectiva espiritual y que el poder es para servir y que en una visión auténticamente cristiana el poder se corresponde en última instancia para ser absoluto con el amor y debe ejercerse desde el amor y para el amor, entonces lo que yo diría es que las mujeres tienen mucho poder en la iglesia y les agradezco mucho. En particular, en mi vida, tiene mucho poder la intercesión de una mujer, de la Virgen María. Yo creo que el poder de mi actividad apologética, más que venir de mi esfuerzo, mis lecturas y mis títulos, viene de la gracia de Dios que me consigue la Virgen María intercediendo por mí. Ella en mí tiene más poder que yo mismo, que soy pura debilidad. Entonces, si vamos a hablar
de poder, la mujer tiene gran poder. Claro que no es lo visible. Y uno dirá, pero queremos que sea más visible, queremos que aparezca en los primeros puestos. Quien piensa así tiene la lógica del mundo. Y ok, yo entiendo que al mundo no le gusta todo lo que estoy diciendo aquí, pero acá yo hablo en un contexto católico, porque esta es una conferencia en un marco católico. Yo no estoy aquí para probar que la fe católica es cierta. Estoy presuponiendo la fe católica para mostrar cómo es coherente y cómo puede responder ante ciertas objeciones desde su propio marco de referencia. Y creo que lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué dijo Jesús? El que quiera ser el primero de ustedes, que se haga el último, el que sirva. ¿Y quiénes son las personas que más sirven en la iglesia de forma humilde? No tengo datos estadísticos ahorita, pero creo que todos tenemos una cierta intuición de que son las mujeres. Así que a mí no me interesa la perspectiva del mundo, de quién es el primero que aparece en los puestos visibles. A mí me interesa la visión de Dios. Y creo que en la visión de Dios, las mujeres están mucho mejor posicionadas, ¿ok? La representatividad que interesa no es la representatividad ante el mundo o las instancias políticas del mundo. Si vamos a hablar del contexto de la iglesia, la representatividad que interesa es la representatividad ante Dios. Y las mujeres quedan muy bien ante nuestro Señor. A ver, voy a tratar de responder más breve. Sé que son varias. ¿Tiene algún significado teológico que haya sido tentada en Génesis, primero la mujer y no el hombre? Sí. Se tentó a la mujer porque la mujer, en cierto modo, es más fuerte. La mujer es la fuente de la vida. Miren, ¿qué pasa si en un hogar el padre es un tipo que falta sus responsabilidades, pero la madre sí cumple sus responsabilidades? Ese hogar, en medio de los sufrimientos y deficiencias, funciona bien. ¿Qué pasa cuando en un hogar la madre no cumple sus responsabilidades, está ausente? Ese hogar, en términos generales, por supuesto habrá excepciones, pero en términos generales va a funcionar peor. Como decía Fray Nelson Medina, en la mujer está la fuente de la vida. Entonces, ¿cómo tú puedes envenenar mejor un pueblo? Envenena la fuente de la que sacan agua. La madre es la que está más cerca de ti en tu crianza. Si uno corrompe a la mujer, entonces más fácilmente corromperá a la familia. Entonces, si el demonio atacó primero a la mujer, es porque la mujer termina en la práctica siendo más importante. Corrompe a la mujer y esa es la vía más directa para tirarte abajo, a la familia. Ojo con eso. Entonces fue primero donde la mujer porque la mujer es más importante a este respecto. Por otro lado, a veces en el ámbito profesional buscan empoderar a la mujer y buscar una igualdad, pero a mi parecer a partir de esto se empieza a desfigurar la igualdad. ¿Cómo podría tocarse el tema en el ámbito profesional? Lo que hay que promover es sobre todo una igualdad de oportunidades para la educación, por ejemplo, y que con una buena educación se pueda competir bien en el mercado laboral. Y en virtud de quien sea más competitivo, las empresas los elegirán, porque las empresas ¿qué buscan? Las empresas buscan rentabilidad, buscan ganar más plata. Entonces, si una mujer es más eficiente que un hombre, pues se contratará a la mujer. En consecuencia, yo no veo tanto que sea efectivo forzar así, imponiendo cuotas de género o salarios adicionales o algo así. Lo que yo creo es que hay que trabajar en promocionar la educación de la mujer. Y sobre todo la mujer del campo, la mujer de las zonas rurales, la mujer de Medio Oriente, la mujer de África, la mujer de Asia. O sea, hay mujeres en el mundo donde no tienen ni siquiera la posibilidad de acceder a educación. Yo me preocuparía primero por ello. Hay mujeres que son maltratadas horriblemente por sus esposos en varias partes del mundo, especialmente, como digo, en zonas rurales o en Medio Oriente, África y ciertas zonas de Asia. En eso tenemos que concentrarnos. Y en virtud de que vamos solucionando esos problemas, se van a ir generando de forma natural más oportunidades para las mujeres, y no porque lo impongamos artificialmente, sino porque ellas mismas van a tener una mayor libertad positiva para desarrollarse. Y eso es algo bueno.